Continuando con el tema 20, seguimos con la estructura secundaria. Eh, Insistimos otra vez con los cortes, porque esto les tiene que abrir el panorama de cómo ustedes van a ver los distintos tejidos, que son, les repito, los mismos tejidos, pero vistos de distinta forma, en distinta posición, en los distintos cortes, el transversal, el longitudinal tangencial y el longitudinal radial. Y ahora volvemos a mencionar el sistema vertical y el sistema horizontal. Esta vez ya estamos en la estructura secundaria. Acá tenemos un esquema tridimensional del leño y vamos entonces a mencionar de que el sistema vertical, o también llamado sistema axial o longitudinal, consta en el leño de elementos traqueales muertos y células parenquimáticas vivas, ¿sí? Se llaman células del parénquima axial, las células parenquimáticas vivas. Los elementos traqueales muertos y esas células parenquimáticas van a tener su eje paralelo al eje del órgano donde se encuentra el xilema. O sea, si esto es un tallo, esto va a estar paralelo al eje. Por eso también se llama sistema axial. Ahora, el sistema horizontal o sistema transversal, o también llamado radial o radiomedular, está formado por los radios medulares que constan principalmente de células vivas, parenquimáticas, son las que provienen de las células iniciales radiales y tienen sus ejes longitudinales perpendiculares al eje del órgano, ¿sí? Por eso es transversal u horizontal. Y vamos a ver cómo es el leño de las angiospermas. Cuando nosotros hablamos del leño de las angiospermas, estamos diciendo o hablando en realidad del leño de las eudicotiledonias, ya que las monocotiledonias no forman un leño verdadero, o sea, no tienen un crecimiento secundario para formar un cuerpo sólido de xilema como lo hacen las eudicotiledonias, y por lo tanto no constituyen fuentes comerciales de madera, las monocotiledonias. Sí, las eudicotiledonias, que son las más comercialmente o económicamente importantes, y junto con las gimnospermas. Vayan aprovechando ya otra vez para mirar o tratar de interpretar en esta imagen tridimensional cómo se disponen las células en los distintos planos, los distintos cortes. Otra vez acá vemos un corte transversal donde vemos a las células desde arriba. Fíjense, podemos ver bien los vasos, el diámetro de los vasos. Podemos ver los radiomedulares, ¿sí?, que son del sistema horizontal, ¿sí? Y esto longitudinalmente está formando el sistema vertical, los vasos, las fibras, el parénquima axial, también forman todos parte del sistema vertical. Y el sistema horizontal está formado por los radios medulares. En el corte longitudinal radial vamos a ver los mismos elementos, pero de costado. Fíjense que acá al radio medular lo veíamos como si fuera un muro desde arriba, acá lo vemos al muro de costado. Y en el corte longitudinal tangencial también vamos a ver los mismos elementos, pero en otra vista. Otra vez vamos a ver el sistema vertical, el parénquima axial. Fíjense, el eje de la célula en el parénquima axial también es longitudinal. Y vamos a ver los radios medulares como si fuera que estuviéramos viendo el muro desde adelante o desde la punta, el extremo del muro, ¿sí? Esto, si fueran, háganse la idea que son ladrillitos. Ahora lo vamos a ver otra vez de nuevo. Y podemos ver a ese muro, ese ladrillito, que botánicamente lo llamamos radio medular, en distintas posiciones según el plano en el cual estamos mirando. La verdad que también tenemos algunas especies maderables por fuera de lo que son las eudicotiledonias, o sea, dentro de los grupos externos a las actuales eudicotiledonias también hay angiospermas que pueden tener leño y ser maderables. Acá entonces vamos a hablar de esos leños de angiospermas,
y según la disposición de los vasos, ese leño puede ser poroso difuso. Fíjense cómo los vasos son más o menos del mismo diámetro en todo lo que es el anillo de crecimiento y están distribuidos a lo ancho del anillo de crecimiento. Y puede ser también poroso anular en otra especie, esto es Pyrus malus, esto es Quercus, el roble, donde se llama leño poroso anular porque los vasos de mayor diámetro están eh, formando una parte solamente de lo que es el anillo de crecimiento entero, ¿sí? Desde acá hasta acá, todo esto es un anillo de crecimiento, pero en lo que llamamos leño temprano, o sea, el leño que se produce en primavera, es lo que forman los vasos de mayor diámetro, por eso se llama poroso anular. Si esto lo miramos más de afuera, van a ser muy llamativas las líneas claras debido a la presencia de estos vasos de muy gran diámetro. Todo, todo lo demás son vasos de pequeño diámetro y fibras. Y estos más oscuros son los radios medulares. Acá también estas líneas que tenemos son los radios medulares que atraviesan todo el leño. ¿Por qué? Porque se están formando también desde el cambium, desde las células iniciales radiales. También pueden ser, esos poros pueden estar aislados, pueden ser solitarios, o sea, encontrar separados. Acá tenemos vasos de gran diámetro con mucha fibra, o pueden estar en grupos y entonces se llaman múltiples o agrupados, ¿sí? Acá tenemos vasos uno al lado del otro. Y ahora vamos a hablar del parénquima cilemático axial, que es un parénquima que por lo general se lo olvidan de estudiar. No sé qué pasa con este parénquima, pero por lo general lo pasan por alto, no lo estudian, y sin embargo es el parénquima eh, que representa a las células vivas del sistema vertical. Recuerdan que teníamos un sistema vertical y un sistema horizontal. Bueno, en este caso son del leño las únicas células vivas del sistema vertical. Ese parénquima cilemático puede ser paratraqueal si está asociado a los vasos o apotraqueal si es independiente de los vasos. Y dependiendo de la forma, tiene distintos nombres. Si se agrupa hacia adentro es adaxial, si se agrupa hacia afuera es abaxial. Puede ser basicéntrico cuando está rodeando al vaso, puede ser aliforme, también rodeando al vaso pero con extensión en forma de alas. Puede ser confluente cuando está uniendo unos vasos con otros. Se lo puede ver acá en forma más clara o grisácea. Y ya en los apotraqueales tenemos el difuso cuando está disperso, separado de los vasos y separado entre ellos también, o en bandas. Acá podemos verlo entre las fibras, estos son vasos, estas son fibras, y el parénquima cilemático axial, apotraqueal, en bandas. Y el marginal es cuando está hacia los márgenes del anillo de crecimiento anual. Y llegamos nuevamente a los radios medulares y ahora lo vamos a ver un poco con más detalle. Recuerden que los radios medulares están formados por células parenquimáticas y provienen de las células iniciales radiales, o sea, del cambium, las células iniciales radiales. Estas células pueden ser procumbentes cuando están horizontales o pueden ser erguidas o verticales cuando el eje mayor de la célula está en relación con el eje del tallo, ¿sí? Si tienen un solo tipo de célula se llama radio homocelular u homogéneo, está formado por un solo tipo de célula. Estos tipos de radios se consideran más evolucionados que los heterogéneos, y en los heterogéneos o heterocelulares es cuando tienen ambos tipos de células, o sea, procumbentes y erguidas o verticales. Acá ya tenemos un corte longitudinal tangencial. Vamos a ver
Acá hay células, o sea, este es el mismo corte, esto es un corte longitudinal radial y esto es un corte longitudinal tangencial. La misma especie, el mismo material, las mismas células, pero vistas de dos formas diferentes, ¿sí? Acá, como yo les mencionaba que esto podía asemejarse a un muro de ladrillos, acá vemos la pared de costado, ¿sí? Cuando estamos viendo el corte transversal, vemos a este muro desde arriba y en el corte longitudinal tangencial vemos el extremo del muro. Entonces acá, esto es un corte longitudinal radial, vemos al muro de costado. Y por ver el muro de costado podemos identificar dos tipos de células, las procumbentes y las verticales o erguidas. Y en el corte longitudinal tangencial también podemos ver lo mismo, dos tipos de células, las procumbentes y las verticales o erguidas. Con mayor detalle lo vamos a ver también en estos cortes tangenciales, o sea, seguimos con los cortes tangenciales, o sea, vemos el muro de frente, o sea, del extremo del muro. Acá lo tenemos como fotografías de electrónica de barrido y esto con microscopio de luz. Y ahí vamos a ver que los radios pueden ser uniseriados cuando tienen una sola fila de células, es como si fuera un muro con una sola fila de hilera de ladrillos. Pueden ser biseriados cuando tienen dos, pueden ser tri o multiseriados cuando tienen muchas células una al lado de la otra. Como otro elemento de los vasos vamos a ver ahora las fibras, que son alargadas con paredes secundarias gruesas, bien gruesas, lumen reducido. Las paredes están comúnmente lignificadas, esa es una de las características, y por su estructura se clasifican en fibrotraqueidas, fibras libriformes, fibras mucilaginosas y fibras septadas. Esto ya lo habíamos visto cuando estudiamos esclerénquima. Ahora lo vamos a repasar de nuevo como elementos del leño. Las fibrotraqueidas son de paredes más gruesas que las traqueidas y tienen puntuaciones areoladas con cámaras muy pequeñas. Recuerden que algunos autores dicen que solamente se trata de traqueidas más delgadas. A las fibras libriformes tienen paredes muy gruesas, puntuaciones simples, o sea, son las típicas fibras, y tienen un canal cilíndrico o infundibuliforme. Las fibras mucilaginosas tienen la capa interna de la pared con mucílago que puede absorber mucha agua y pueden rellenar el lumen absorbiendo agua, pueden estar en el floema. Y las fibras septadas eran aquellas que tenían septos transversales muy delgados, septos de pared primaria, también pueden estar en el floema, y eran las únicas fibras vivas con contenido de reserva, como almidón, aceite o resina. Y ahora pasamos al leño de las gimnospermas. El leño de las gimnospermas es más simple y homogéneo que el de las angiospermas, por eso el leño recibe ese nombre, el leño homogéneo. El de las angiospermas era el leño heterogéneo. También es un leño no poroso debido a que faltan los vasos, excepto en las genitales, y su sistema vertical está constituido por traqueidas y fibrotraqueidas. No presentan fibras libriformes, como dijimos, tampoco no presentan vasos. Las traqueidas estarían ubicadas en el leño temprano y las fibrotraqueidas estarían ubicadas en el leño tardío. Recuerden lo que les dije recién, que hay autores que consideran que todas son traqueidas, solamente que unas son más delgadas que las otras. Ambas tienen puntuaciones areoladas, pero la cámara es diferente. Esto es un corte tangencial, donde entonces vemos el radio medular de frente. Esto es un corte transversal, esto era un corte longitudinal radial, y acá vemos un corte transversal donde también vemos el leño temprano, que acá lo vemos de costado,
y el leño tardío, que acá también lo vemos de costado. Básicamente esto es el mismo esquema que habíamos visto anteriormente para las angiospermas, pero ahora en las gimnospermas, donde podemos ver cómo se ve el corte transversal, cómo se ve el corte longitudinal radial y cómo se ve el corte longitudinal tangencial, ¿sí? Eso ayuda mucho a identificar los tipos de corte, los radios medulares, o sea, como uno ve los radios medulares, eso nos está diciendo qué tipo de corte nosotros estamos viendo, porque los más difíciles de identificar serían los dos longitudinales, ya que estamos viendo a los elementos a lo largo. Pero al tener un radio medular, cuando lo vemos de costado al murito, vemos o decimos que estamos viendo un corte longitudinal radial. Y cuando lo vemos de frente al murito, o sea, vemos el extremo del muro, así, estamos ante un corte longitudinal tangencial. Ahora, el parénquima axial que vamos a encontrar, parénquima axial que vamos a encontrar en la gimnosperma es por lo general escaso, en algunos casos está totalmente ausente, como en la araucaria. En secuoya tiene una distribución bastante homogénea, en pinos, que son los cortes más comunes que nosotros vemos normalmente, solamente está reducido a conductos resiníferos, o sea, cuando hay parénquima axial es porque hay conductos resiníferos. El sistema horizontal está formado por los radios medulares, que en coníferas son uniseriados, o sea, cuando nosotros lo vemos en el corte longitudinal tangencial o en el corte transversal, vamos a ver que es uniseriado. Eso no se puede ver en un corte longitudinal radial, pero pueden llegar a ser, como en el caso de pinos, que habíamos mencionado recién, multiseriados cuando hay canales resiníferos, ¿sí? O sea, si decimos que los radios medulares en coníferas son uniseriados, la excepción sería el pino, porque tiene canales resiníferos, y si yo veo un corte longitudinal tangencial, como en este caso, puedo decir que es multiseriado, pero es multiseriado por la presencia de un canal resinífero. También otras particularidades que podemos tener en pinos o en secuoya son células parenquimáticas eh, con puntuaciones semi-areladas y traqueidas, las traqueidas axiales, con las puntuaciones areladas, bien visibles. Acá tenemos semi-areladas porque están en contacto con las traqueidas del otro lado. Y en el caso del pino vamos a tener traqueidas horizontales con mutaciones areladas y células parenquimáticas muy llamativas porque tienen una puntuación muy grande llamada puntuación fenestriforme. Llegamos a floema secundario y tenemos que decir que en el tallo secundario los tejidos que están localizados por fuera del cambio vascular reciben colectivamente el nombre de corteza. Ojo con eso, con el nombre botánico de corteza, para no confundir. Ya en el teórico anterior también veníamos hablando ya de corteza. Y esta región, llamada corteza, incluye al floema secundario, que sería la corteza interna, y a la peridermis o corteza externa, que sería el conjunto de tejido de protección formado por el pelógeno. En caso de tener ritidoma, ya lo habíamos visto, todo eso sería la corteza externa, que es la que generalmente la gente conoce o llama corteza. Pero para nosotros, la corteza botánica incluye a una corteza interna que es el floema secundario. En un detalle, acá podemos ver la zona cambial. En esa zona cambial están las células iniciales
fusiformes y las células iniciales radiales. Las células iniciales radiales van a formar radio medular hacia el xilema y hacia el floema, ¿sí? Recuerden que las células desde el cambio, no zona cambial, se forman hacia afuera y hacia adentro, ¿sí? Entonces, por lo general, siempre suelen esquematizar el radio medular solamente en el xilema. Se olvidan del radio medular en el floema, pero el radio medular es continuo, o sea, también se forma hacia afuera, ¿sí? Tenemos los elementos del sistema vertical que crecen en serie. Fíjense que acá hay una serie de fibras entre los elementos de conducción y las células parenquimáticas axiales. Todo esto está formando el floema secundario, o sea, se alternan fibras, elementos de tubo cribosos, células parenquimáticas, fibras, elementos de tubo cribosos y células parenquimáticas, y pueden aparecer otra vez elementos de tubo criboso. Acá podemos ver placas cribosas. Hacia el xilema vamos a tener también los elementos del sistema vertical, donde vamos a observar los vasos, y vamos a tener los radios medulares cilemáticos, también provenientes de las mismas células iniciales radiales. Acá tenemos el corte completo entonces de un tronco de varios años, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, y se notan muy bien los radiomedulares. Por eso es que por lo general los alumnos dibujan los radiomedulares solamente en el xilema. Está mal, porque los radios medulares se forman para el xilema, hacia el xilema, y también se forman hacia el floema. Albura y duramen. Estos son dos términos que se utilizan para el leño. Atención aquí porque muchas veces hay confusión. Acá está bien separada la cosa. Acá vemos la corteza que mencionamos recientemente en la diapositiva anterior. Y acá ya comienza el leño, donde vamos a tener la albura, que es la porción periférica del leño, más externa, está más clara, más activa, tiene células vivas, es la última que se formó. Y el duramen, que es más interno, es la porción central del leño, llamado normalmente corazón, que está inactivo, son células inactivas, por lo general es mucho más oscuro, porque hay un proceso por el cual cambia el color, es un proceso bastante lento, depende de la oxidación de fenoles. Primero ocurre la pérdida de almidón. Recuerden que el almidón lo almacenan las células parenquimáticas, pero por lo general esto ya es un tejido completamente muerto, y es lo más útil para la industria maderera. O sea, esta sería la parte más comercial de lo que es el leño. Por lo general tenemos árboles donde el duramen es bien visible, y hay árboles donde son completamente del mismo color. Y ese color por lo general es un color más bien blanquecino o castaño claro, y son los llamados árboles de albura. Tilosis es un proceso provocado por la aparición de tílides. Las tílides son excrescencias de las células parenquimáticas que se encuentran en contacto con el vaso. Esto sería el lumen del vaso. Aquí están las células parenquimáticas, y una vez que el vaso deja de ser funcional, la célula parenquimática penetra por las puntuaciones, y cuando son numerosas terminan por obstruir el lumen del vaso. O sea que las tílides bloquean completamente los vasos del duramen, haciéndolos no funcionales. Y ahora vamos a ver el crecimiento secundario atípico, que es
otro tema bastante difícil, parece, porque es un tema que por lo general tampoco lo estudian o lo pasan por alto, pero que si lo tratan de interpretar y dar un orden, es bastante sencillo de recordar. Eh, Justamente hablamos entonces de crecimientos secundarios atípicos o formas de crecimiento secundario atípica que se dan por dos motivos: a partir del tipo común de cambio vascular y a partir de cambios nuevos. Si tenemos el primero, a partir del tipo común de cambio vascular, vamos a tener, por ejemplo, un caso donde hay porciones de cambio que tienen crecimiento unidireccional. En principio el tallo crece normalmente, pero después hay ciertas porciones del cambio que por lo general se dan así en forma de cruz, donde comienzan a formarse más lentamente o en menor cantidad xilema y sigue formándose floema. Eh, por pasaje de los años se van marcando esa diferencia y se va haciendo más estrecha la formación del xilema, por eso se llama cambio unidireccional, y más ancha la formación de floema secundario en esos mismos puntos. Después tenemos la muerte de porciones de cambium. Esto es bastante común en plantas xerófilas, o de ambientes secos, donde también en principio el tronco crece normalmente, pero llegado un momento mueren ciertas porciones del cambio y se siguen desarrollando las otras donde no han muerto normalmente. Pero esto ya da un aspecto al tronco de aspecto lobulado o fragmentado. Luego tenemos un funcionamiento desigual del cambio. Eh, Uno de los ejemplos es bastante similar al que vimos recién, pero con la diferencia de que acá no muere el cambio, sino que funciona en forma desigual, o sea, hay porciones donde deja de producir directamente xilema y sigue produciendo floema secundario. Entonces es el xilema el que tiene esa forma estrellada, pero no el tronco en sí. El tronco en sí, visto desde afuera, tiene una apariencia más o menos normal, pero si uno hace el corte va a ver que el xilema tiene esa forma lobulada o estrellada por ese crecimiento desigual del cambio. Y el otro caso es que tenemos una bahuinia, una trepadora. El primero también es típico de trepadoras. Este, Acá en este caso, entonces, les decía el funcionamiento desigual del cambio. En principio, este tallo crece normalmente, pero llegado un momento, quedan inactivas dos porciones del cambio y las otras dos porciones siguen creciendo el xilema, pero de una forma diferente a la que estaba creciendo, ya que los vasos son muy grandes y el floema secundario se sigue depositando normalmente por fuera, y también la peridermis recubre por completo al tallo. Eh, Esto da en el caso de una trepadora acá en la zona a la que llamamos escalera de mono. En el segundo de los casos, a partir de cambios nuevos, tenemos también ejemplos de trepadoras, de cercanias, eh, una, una planta que crece al costado de nuestros montes, de nuestras selvas, donde hay una localización o crecimiento anormal del cambium, eh, y se van a formar cambios nuevos. Acá tenemos el crecimiento del primer tallo y se forman cambios nuevos alrededor de ese primer tallo. eh, Localización por localización anormal del cambio. O sea, se van adicionando otros tallos que crecen alrededor.
Y el otro caso que tenemos de cámbiomes nuevos es el de cámbiomes sucesivos, que también suele darse en plantas xerófitas, donde hay aparentemente un crecimiento normal del tronco en el primer año, pero después comienza a formarse cámbiomes sucesivos hacia afuera, y por lo tanto da bandas de xilema secundario y floema secundario alternándose hacia afuera. En monocotiledóneas ya vimos anteriormente que no hay un crecimiento típico secundario, sino más bien es un crecimiento secundario entre comillas en distintas especies de ágave, aloe, cordyline, dracena, son los más importantes, los que tienen más aspecto de árbol leñoso muy ramificado, eh, donde habíamos visto un cambio también, entre comillas, que producía hacia afuera parénquima secundario y hacia adentro produce asecilios colaterales o concéntricos perixilemáticos y parénquima. Pero realmente hay muchas que tienen aspecto arbóreo. En otras monocotiledóneas como las palmeras, por lo general vemos un solo estípite, un solo tronco, que se desarrolla en forma cilíndrica, donde hay una sola yema terminal, que es la que permite el crecimiento de las hojas en el extremo de ese estípite. Si se eliminara esa única yema terminal, la planta moriría. Es muy raro que una palmera se ramifique, y la forma de crecimiento que tiene es característico en las palmeras juveniles, donde el desarrollo en diámetro es lo primero que sucede. A medida que van adicionándose hojas, el tallo va creciendo en diámetro, pero no se elonga. Por eso el desarrollo de una palmera tarda mucho tiempo, porque primero tiene que alcanzar un diámetro determinado antes de poder elongarse. Eh, por ese motivo, la base del tallo tiene forma de V, donde el punto de la V es el tallo más antiguo, o sea, donde comenzó a originarse la planta. Después se va haciendo de mayor diámetro hasta alcanzar un diámetro eh, definitivo, y allí recién comienza la elongación del estípite, y es muy raro que la palmera crezca más en diámetro. Lo que puede hacer es abultarse hacia la base por un crecimiento desproporcionado de las raíces. Eh, en el corte transversal de un tronco de palmera vemos que es totalmente diferente a lo que veíamos en una eudicotiledonia, donde podíamos ver una aldura y un duramen y cilindros de xilema. Esto es un crecimiento típico de una monocotiledonia en forma de atactostela, donde vemos puntos negros que representan a los asecilios dispersos en todo el espesor del tallo.